y estoy en el grupo docente ya hace casi 20 años. La verdad que me encanta ser docente y no le estoy dedicando tanto porque estoy media complicada por trabajo. Actualmente estoy trabajando en Facebook en el área de Marketing Science, pero vengo del mundo de agencias y de la publicidad, sobre todo lo que tiene que ver con mundo research, orientado a todo lo que es evaluaciones de negocio basadas en datos. Así que un poco ya es como que me apropié de los temas de marketing digital porque básicamente empecé en digital cuando tenía 17 años, así que llevo más de casi 25 años trabajando en esto. Así que vamos a esperar un poquitito que entren todos los demás y ahí arrancamos. La idea es que ustedes tengan 2 sesiones conmigo en la cual vamos a profundizar un poco lo que es el marketing directo y en particular hoy es como que ya marketing directo estuvo como colapsado por todo lo que es el desarrollo de marketing digital, así que va a ser llevarlos a un paneo general de todas las herramientas y el enfoque que estamos teniendo en el mercado alrededor de esto, cosa que ustedes también puedan nutrir sus planes de marketing con esta mirada especial que ha tenido como sobre todo mucha relevancia después de pandemia. Si bien marketing digital empezó a ser ya tendencia hace un par de años, el año pasado, a raíz de todo el contexto de que, digamos, los negocios tuvieron que hacer una migración masiva a poder vender online para poder subsistir mientras estuvimos cerrados, se produjo una aceleración en todo lo que fue transformación de negocios digitales que estaba esperada para los próximos 5 o 10 años en un año, básicamente. Así que por eso es que también cobra digamos, con tanta importancia y fuerza el hecho de que ustedes se lleven por lo menos los conceptos más básicos de lo que es el marketing digital. Así que bueno, siendo 20 personas más o menos, voy a arrancar presentando. Bueno, vamos a tener... a ver, ¿dónde está la pantalla para que acepte? Acá. ¿Ahí están viendo? Sí, sí se ve. Ok, genial. Estos son algunos de los conceptos principales que van a tener como en esta pequeña introducción de lo que es el marketing digital. Hay algunos conceptos que los van a ver en la bibliografía que les voy a dejar, pero la idea por lo menos es que se saquen todas las preguntas. Ahí estamos. Así que yo voy a usar muchos términos que son técnicos, así que prefiero que me pregunten todas las veces que quieran y que no se queden con las dudas porque no hay mucha bibliografía actualizada. Por todo, admitir. Estamos. Listo. Bueno. Así que hay algunas cositas que por ahí les voy a dejar más que nada para que la lean y complementen, ¿sí? Lo importante es lo que está en rojo. Vamos a... listo. Así que voy a arrancar con lo que es marketing directo. Lo voy a presentar así no estoy entrando y saliendo mientras se terminan de conectar los demás, ¿sí? Lo que les mencionaba hace un rato es que justamente esto quedó un poco estallado en lo que era el concepto del marketing directo. Casi hoy se ve muy poco en lo que son las activaciones reales. Hay algunos verticales que todavía, o sea, algunos verticales de negocio que todavía lo utilizan, pero un poco el concepto de lo que había detrás de marketing directo es que es un conjunto de modalidades en las cuales en estas modalidades o prácticas de marketing incluyen la distribución, la venta y la promoción, sabiendo efectivamente quién les van a estar impactando esas, digamos, acciones específicas de marketing que se van a tomar, porque vamos a tener un dato de esa persona y por eso es que hablamos de segmentaciones de mercado muy específicas, ¿sí? O sea, es todo un proceso que nosotros podemos hacer sabiendo quién es la persona que va a estar recibiendo el estímulo de marketing que les vamos a emitir, basándonos en general en bases de datos. Y por eso fue que en digital esto fue como colapsado, a pesar de que hoy digital es más que el marketing directo, ¿sí? Algunas características que tenemos dentro de lo que es el marketing directo es que obviamente son comunicaciones individuales
donde vamos a estar ajustando justamente, o vamos a tratar de ajustar la oferta de producto que vamos a estar generando a través de una comunicación en un segmento que va a estar previamente analizado, ¿sí? Vamos a tener esa segmentación definida previamente a la generación del estímulo y si bien pueden ser públicos que sean de corte masivo, nosotros lo que vamos a hacer es un mensaje individualizado. Esto es un poco, empieza a cumplir una gran máxima del marketing, que era el hecho de poder tener un contenido pertinente en el momento definido a la audiencia real y con esta sensación de que es un contenido específicamente armado para esa persona. Esto es lo que ha podido venir a lograr el marketing digital dentro de este marco conceptual del marketing directo, ¿sí? Obviamente, lo que se busca a través de este tipo de iniciativa de marketing directo es buscar una respuesta de manera directa, inmediata, inmensurable, en el cual ustedes van a estar recibiendo básicamente un feedback sobre el estímulo que ustedes generen sobre ese potencial cliente o un consumidor habitual. Por último, esto, digamos, en general se orienta a la consecución de una acción por parte de, digamos, de la marca hacia el cliente, en lo cual nosotros lo que vamos a estar tratando de hacer es generar una provocación, ¿sí? Esta provocación va a estar alrededor del impulso o estímulo que nosotros le hagamos llegar. Algunos de ellos que tienen, digamos, los anunciantes es que, por un lado, van a ver que ya hay muchas más desarrolladas herramientas que nos permiten generar y mantener un traqueo, es decir, un seguimiento de cómo va evolucionando la relación de los clientes. Esa herramienta potente hoy se llama CRM, que la vamos a ver más adelante, que es nada más ni nada menos que el Client Relationship Manager, ¿sí? Si yo les hablo de Salesforce, por ahí pueden haber leído algo en alguna nota o estén trabajando, digamos, en sus digamos, trabajos habituales, de que justamente lo que se hace a través de esta plataforma como Salesforce es ir siguiendo la evolución, los estímulos que uno generan y las respuestas que se van generando sobre esos estímulos. Esto se puede dirigir, obviamente, dependiendo del nivel de datos que tenemos de los usuarios, a pequeños grupos o a grandes consumidores, digamos, individuales. O sea, podemos llegar a tener un nivel de granularidad, como se llaman lo que es de datos, de mensajes que sean realmente totalmente customizados, en el cual uno considera que el segmento es de uno, ¿sí? Podemos tener un nivel de mensajes que agrupen a un clúster de personas que sea un poquito más amplio que un solo individuo, pero que tienen ciertos patrones que los hace que uno pueda estimularlos, digamos, con el mismo vínculo. Por otro lado, el tener datos de las personas nos permite, obviamente, tener más información, hacer research, entonces podemos adaptar las ofertas de producto a las necesidades particulares. Y otra cosa que es sumamente importante es que en este caso nosotros podemos llegar a estos prospectos, a estos clientes habituales en el momento preciso en los cuales estarían deseando, digamos, acercarse a algún producto nuestro. Por último, y no menor, es que todo este sistema en general lo que ofrece es una alternativa bastante eficiente y de costos bajos para hacer todo este proceso de contactabilidad. Entonces, esto es un poco el concepto general de lo que estamos viendo, de por qué esto fue explotando, sobre todo en los últimos 20 años. Y para el lado, obviamente acá siempre hay una especie de trade-off entre beneficios de la anunciante y beneficios de los potenciales clientes o compradores, es que para el comprador es mucho más fácil y mucho más cómodo, es fácil de usar porque generalmente está pensado y sobre todo en digital está muy pensado en lo que es la experiencia del usuario, como vamos a ver hoy. Por otro lado, se da en entornos privados, entonces por ahí la tasa de respuesta o digamos, el feedback que pueden tener estas personas, estos potenciales clientes, es un poquito distinto. Da fácil acceso a un sinnúmero de productos e información misma del usuario. Y por último, no menor, que esto es lo que hace que hayan generado cámaras que estén alrededor de esto, como por ejemplo la AMDIA o el IAB, que son dos organizaciones del mundo publicitario que están justamente vinculadas al desarrollo de todo este tipo de técnicas, habla sobre que sea un impacto y una respuesta inmediata, pero sobre todo es interactivo del lado del comprador o potencial cliente. Entonces, algunas formas de marketing directo que nosotros podemos tener es, obviamente, y acá empezamos a hablar sobre la historia del marketing directo en general, desde que nosotros tenemos las primeras opciones que podíamos desarrollar a nivel de decisión,
dentro del plan de comunicación, era marketing telefónico, por ejemplo, que hoy obviamente el marketing telefónico ha disminuido muchísimo porque casi se considera muy invasivo. Antes había un teléfono fijo en cada casa y se podía hacer un mapeo más bien geolocalizado, justamente teniendo los números de teléfono, y no se veía tan, no era tan complicado, no era tan mal visto el hecho de que a vos te llamaran en algún momento, y sobre todo las llamadas ocurrían después de que la gente volvía a sus casas, ¿sí? Ay, perdón, salí de la presentación. Ahí estamos. Siguen viendo la presentación, ¿no? Sí. Ok, buenísimo. Sí. Después de este marketing telefónico, que era bastante costoso en un momento donde la telefonía no era tan barata, no estamos hablando de mandar mensajes masivos como hacemos ahora vía SMS, sino que habían llamadas, habían teleoperadoras, habían que armar call centers, digamos, que hacían todo este proceso. Pasamos a algo un poquito más barato, como era el marketing de correo directo. Y cuando hablo de correo directo no estoy hablando de los email marketings que nosotros hoy recibimos, que fue la versión digitalizada de este concepto, sino estoy hablando de efectivamente el envío de cartas. Estados Unidos tiene una gran población que vive, por ejemplo, en el campo, entonces la forma, y no tienen ciudades o grandes urbanizaciones alrededor, entonces, digamos, todo lo que fue la sofisticación del envío de los catálogos vía correo directo fue algo que tuvo mucho auge en Estados Unidos, ¿sí? Tanto del envío de piezas, como puede ser las que ahora hacen, por ejemplo, Greenpeace o la de Médicos Sin Fronteras, todavía trabajan con este tipo de marketing de correo directo porque les envían los estatus, envían libritos. O sea, a mí, por ejemplo, en Greenpeace me ha llegado a andar hasta lápices y semillas para plantar. Digamos, hay todo un espectro de hasta envío de muestras para que uno pueda probar, que se hace vía correo directo, que, digamos, complementa lo que es el marketing por catálogo. Y hoy el marketing por catálogo también empieza a tener otra redimensión, porque con las plataformas digitales, o sea, estamos hablando de los catálogos que podían ser un librito, estamos hablando de Avon, estamos hablando, por ejemplo, de un Bitnik acá en la Argentina que se mueve solo por catálogo y trabaja con revendedoras, estamos hablando de un Natura, ¿sí? Antes también estos marketing de catálogos lo podían trabajar empresas digamos, multidepartamentales, como podía ser un Falabella, como podía ser un tienda París en Chile, por ejemplo. Acá en la Argentina este modelo de tienda departamental, la verdad es que no ha funcionado tanto como en otros países. Hay grandes cadenas que se conocen, por ejemplo, en Chile está también Ripley, en España está el Corte Inglés, en Estados Unidos hay un montón, hay por lo menos 3 o 4 grandes cadenas de tiendas departamentales que obviamente tenían una unidad de negocio muy importante en relación a lo que era el marketing por catálogos. Después, obviamente, una de las técnicas mixtas, como nosotros llamamos, que es justamente el hecho de generar un estímulo, pero también a través de otro medio. Acá el medio no era físico de que vos ibas a estar llegando algo a tu casa a través del televisor de tu casa. Entonces, acá también se activaban call centers gigantes en los cuales lo que hacías era tener un marketing de respuesta directa por televisión. El famoso llame ya. Eso es marketing de respuesta directa por televisión, en lo cual se generan algo que se llaman ay, se me fue el nombre ahora, que es no me va a salir el nombre, digamos, son infomerciales, ahí está, me salió es como, te explican el nombre, te explican, digamos, el uso de un producto, sobre todo en la Argentina, este tipo de infomerciales empezó a aparecer en la televisión abierta después de las 12 de la noche, que es cuando terminaba, digamos, el pico de rating, y si no, se generaron hasta inclusive canales que te están todo el día vendiendo algo, ¿sí? Así que ahí lo que hacían era trabajar con un enorme call center parecido al de marketing telefónico, nada más que en este caso el teléfono, el sistema era de recepción y no de emisión de llamadas, ¿sí? Y por último es la vedette de lo que tenemos hoy en términos de marketing directo, que tiene que ver con todo lo que es el marketing digital online, ¿sí? De cualquiera de las dos maneras lo pueden llamar. Acá les traje algunos ejemplos de que todavía siguen existiendo piezas creativas y acciones de marketing directo, donde te llegan, por ejemplo, en este caso de la derecha, fue unas piezas que se generaron con una pizzería, o sea, con una cadena de pizzas, en las cuales lo que hicieron fue justamente aprovechando el formato que tenía la caja de pizza, parece como que fuera la boca cuando se abre o se cierra, entonces le dieron esta forma de
dientes, y obviamente el mensaje era un mensaje de Colgate, que también está asociado a después de la comida. O sea, como el contexto de cómo se generó este partnership con esta cadena de pizzas fue bastante bueno. Por otro lado, tenemos esto de IKEA, el de la derecha, en el cual justamente IKEA es una marca que es muy reconocida por el tema de los muebles. Entonces, lo que hicieron fue jugar con los volúmenes que se generan si ustedes recortan ciertas piezas en el papel. No les voy a decir que es tipo origami, pero más o menos tiene un nombre esta técnica. Entonces, lo que hacían era como inspirarte o invitarte a acercarte a algún local en caso de que vos tuvieras que remodelar parte de tu casa, te llegaba esta sensación de estar viendo el espacio que vos necesitabas remodelar. Esto es un poco el paneo como para que entiendan de qué estamos hablando a la hora de como inspirarlos en lo que fueron algunas de las acciones que podíamos llegar a tener en marketing directo. Como les dije, tanto la AMDIA, que es la Asociación de Marketing Directo, como el IAB, que es el Interactive Advertisers Bureau, que son dos organizaciones muy vinculadas al mundo publicitario, la verdad que se han orientado muchísimo más a lo que es el desarrollo de marketing digital, y cada vez este otro tipo de iniciativas de marketing más disruptivos han ido cayendo en desuso, ¿sí? Entonces, solo como para entrarlos y complementar un poco lo que tienen que haber visto con lo que es plan de comunicación, acá les hago un paneo para que entiendan también lo que ha sido la adopción de este tipo de productos y la velocidad de cómo vienen cambiando estas cosas, ¿sí? Nosotros estamos hablando de que el primer medio de alcance masivo que uno puede hablar es a partir de la imprenta de Gutenberg, donde se empiezan a generar los primeros diarios, que no eran más que gacetillas, ni siquiera es como nosotros lo entendemos hoy, eran un par de hojas que costaban centavos y que la gente, y que los hacían circular justamente con una más de tipo política, ¿sí? Luego, a partir de, obviamente, esto se ve como un negocio, aparecen los diarios formales como nosotros los conocemos, pero bastante más avanzados en los años, y también el formato de revistas, ¿sí? Esto tuvo que pasar muchísimos años, estamos hablando de 1605, hasta que aparece el siguiente medio disruptivo de alcance masivo, que fueron las radios. Las radios era un formato inalámbrico que nos permitía tener un alcance y una llegada mucho más masiva en términos de geolocalización que el diario y la revista. Obviamente piensen de que las cartas y todo eso o sea, mismo el diario tenía un alcance muy local, no teníamos las redes de distribución que podemos llegar a tener hoy con un diario como puede ser Clarín o La Nación a nivel Argentina, ¿sí? Sino que, digamos, tenía como un grado de cobertura geolocalizada bastante más chico. Con las radios justamente se rompe un poco eso, se empiezan a llegar a lugares mucho más masivos de una manera inalámbrica. Estamos hablando de que tuvieron que pasar más de 400 años, no, perdón, 200 años, 250 años para que tuviéramos la siguiente disrupción a nivel medio masivo. De 1887, la siguiente disrupción fue 1937 con la televisión. Y también estemos hablando de que los dispositivos en términos de costos se empezaron a incrementar, ¿sí? Ese es el otro tema. En la televisión empieza a entrar en los hogares, no en ese 1937, donde tener un televisor en la casa era carísimo, y además tampoco había un tema de oferta de canales para ver, o sea, teníamos 3, 4 canales como mucho, y empezaba a surgir, digamos, todo lo que es el desarrollo de las producciones audiovisuales que fueron fácilmente transmitibles, y que esto también tenía que ver con una especie de oferta y demanda, ley de oferta y demanda, en la cual, en la medida que hubo como un disparo en el consumo de las televisiones, que se dio básicamente sobre los años 50, principios de los 60, es donde podemos empezar a decir que realmente fue un medio hipermasivo en el cual había un televisor por lo menos en casi todos los hogares del mundo. De ahí, el siguiente punto disruptivo, a pesar de que no tuvo una adopción masiva, muchos no pueden creer que el primer teléfono celular fue más cercano a la década del 90, no, el primer teléfono celular se desarrolló en 1973. Lo que pasó fue que eran terriblemente gigantes, terriblemente caros, y solo quedaba restringido para muy poca gente que necesitaba realmente tener este tipo de conexión, y en general viene siempre de la mano de desarrollos militares. Pasamos al siguiente hito. En términos de dispositivos, después vamos a hablar en lo que fue la usabilidad, pero en términos de dispositivos, la primer computadora personal, que no significa que sea la primer computadora, los mainframes, así como fue la televisión, las grandes computadoras
surgen después de la Segunda Guerra Mundial. En ese proceso, digamos, también se van probando distintas formas de conexión hasta que lograrmente nosotros llegamos a tener el concepto de la interconexión global, que es Internet, pero a nivel tecnología disponible para todo el mundo, hubo fases de exploración gubernamental y militar previamente a lo que nosotros entendemos hoy como una computadora, una notebook y el acceso a Internet, ¿sí? Una vez que ya tenemos el dispositivo, acá estamos hablando de teléfonos celulares, estamos hablando de computadoras personales para todo el mundo, que esta fue un poco la visión de Bill Gates, estamos hablando de la portabilidad a través de la notebook y estamos hablando de la interconexión como es Internet, empezamos a hablar de los medios digitales tradicionales. Y yo creo que uno de los primeros medios, más allá de tener un sitio como podía ser Infobae, La Nación o Clarín, que obviamente los medios fueron los primeros que también se ayornaron rápidamente en algunas cosas a estar presentes en el mundo online, es que a nivel red, o lo que yo entiendo que es el protomodelo de lo que después entendimos que eran las redes sociales que se dieron a partir del 2001, 2004, 2008, fueron los blogs, ¿sí? En la Argentina, la conexión a Internet se da en los primeros años de los 90, estamos hablando que el correo electrónico es algo que también aparece en la década del 80, y ahí es donde empezamos a tener las primeras acciones de marketing digital, ¿sí? En los 80. Tener una base de datos de emails de gente que obviamente trabajaba, era la principal solución que había, era tener la posibilidad de hacer cosas hipertargetizadas y también con un segmento que era una ABC, les diría que era una AB, porque no todo el mundo tenía mail en ese entonces, muy codiciado. Entonces, tener bases de datos de estos mails en esa época era sumamente costoso y se ponía mucha inversión en poder tener estos correos. Después aparecen los famosos spam y demás, como vamos a ver, pero en ese momento el hecho de que ustedes pudieran tener un correo electrónico en el cual uno pudiera mandar una propuesta de negocio era algo bastante bueno. 1997 aparecen los blogs. Para mí el blog lo que tiene es que incorpora algo que en digital llamamos feature, que es decir, que incorpora una función dentro de la misma plataforma, que era que eran usuarios los que estaban conectados a estas dos plataformas, en ese caso era Blogger, por ejemplo, o Blogspot, dos más grandes, y lo que hacía era dejar la posibilidad de que la gente pudiera hacer comentarios e interactuar entre ellas. Por eso digo que es el protomodelo de lo que después nosotros conocemos como redes sociales a partir de los 2000, ¿sí? Entonces tenía esta interacción y este feedback que hasta ese momento todo lo que era el mundo digital no existía, ¿sí? O sea, en los 90 empieza a conocerse Internet acá en la Argentina en particular. Fines de los 90 ya explota esa conexión a través de computadoras personales en las casas. No todo el mundo tenía una conexión vía Fibertel, sino que había una conexión que se llamaba Dial-Up, que puede ser que algunos de ustedes hayan conocido, que era a través del módem, hacían ruidito y si alguien levantaba el teléfono te cargaba la conexión a Internet, te la cortaban, hasta que empezamos a tener acceso a la fibra, ¿sí? A conexiones de fibra o algún otro formato como podía ser ADSL. 2001 viene otra disrupción a nivel tecnológico, o sea, piensen de que estamos hablando de computadora personal 1981, pasaron 20 años hasta que tuvimos un dispositivo touch en nuestras manos, que esto fue lo que cambió literalmente el concepto de la portabilidad y lo que fue luego los smartphones, ¿sí? El touch de la pantalla de la tablet logró que fuera mucho más amigable el acceso de cualquier persona a este tipo de dispositivos y lo que fue luego la aplicación de este tipo de tecnología a lo que eran los smartphones hizo también otro salto disruptivo en el cual hoy por hoy realmente es el sistema más masivo, mucho más masivo que la televisión, ¿sí? En el mientras tanto, a la par de lo que es el dispositivo desde el cual nosotros consumimos determinados medios, empiezan a aparecer, obviamente, tecnologías, desarrollos, aplicaciones que se insertaban o se podían navegar desde una computadora, desde una tablet, como podía ser una aplicación, o desde un smartphone, como también podía ser tanto el navegador como la aplicación, uno puede acceder. Aparece todo este mundo de lo que se denomina Web 2.0, que tiene que ver con las redes sociales. Y en redes sociales podemos hablar buen rato, pero vamos a contar que las principales, estamos hablando de, tienen un nivel de masividad mundial gigantesco. Está Facebook, está Instagram, está YouTube, está Pinterest, está Twitter, ahora está TikTok, está Snapchat, LinkedIn. Algunos podemos, o sea, hay un debate a nivel global sobre ciertas plataformas como puede ser Spotify. Acá a nivel Argentina está Taringa, ¿sí? Donde justamente lo que se da es una conexión entre dos
personas o entre una empresa y una persona y una interacción, que es lo que define justamente a esta web 2.0, que fue muy distinta de la web 1.0, en la cual nosotros literalmente lo que hacíamos era conectarnos y tener un solo mensaje unidireccional, ¿sí? Acá lo que se da es la charla, la conversación y la interacción. A partir del 2010, y en particular creo que en la Argentina a partir del 2014-2015, es en el cual nosotros sentimos que realmente estamos en lo que es la era móvil, porque la cantidad de smartphones en la Argentina superó por amplitud, digamos, a los famosos teléfonos feature phones, que son los que no tienen la capacidad de conectarse a Internet. Entonces, estamos hablando de hace 6 años, ¿sí? O sea, hoy para nosotros el teléfono celular es algo como súper imprescindible, pero no es una tecnología que estaba al acceso de todo el mundo hasta hace no mucho, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos que pensar en las audiencias que hay peleando por la atención de nosotros, vamos a encontrar que podemos armar esta matriz en la cual vamos a tener alcance, también innovación y distintos espacios o utilización. Acá he dejado de lado en la matriz lo que es la radio, el diario, la revista y la vía pública, porque no tienen tanta interacción, pero acá sí lo que podemos ver es que vamos a tener un espacio lúdico, más de entretenimiento, en el cual se utiliza mucho la consola portátil, entonces hay toda una especie de mundo dentro del marketing digital que habla sobre el advergaming, digamos, los anuncios publicitarios puestos a disposición del mundo del juego, de lo lúdico. Obviamente acá las tablets funcionan también como un instituto de tener las consolas de juegos, y en edición compiten básicamente por esta filosofía de la atención por el entretenimiento, ¿sí? Después vamos a tener todos una serie de dispositivos más relacionados a lo que es la lectura, el consumo de video, donde van a aparecer también otro tipo de dispositivo como es la lectora de libros electrónicos, el Kindle, ¿sí? Y las tablets también compiten en este espacio por la lectura. Hay mucha gente que usa las tablets para poder leer libros. Después vamos a tener, digamos, otro tipo de consumo en lo que es el teléfono celular. Fíjense que video es algo que queda muy centrado hoy porque tenemos varias plataformas de las cuales poder consumir este tipo de contenido y se ha vuelto fundamental. Hay toda una línea de desarrollo sobre video que es sumamente relevante hoy y justamente es donde está peleando hoy por la atención. Es casi como el rating también de digital. En términos de celular, ¿qué es lo que más hacemos? Es lectura de noticias, uso de distintas aplicaciones que no son necesariamente redes sociales. Obviamente están todas las redes sociales en las cuales vamos a sufrir como un nivel de ansiedad si no vemos las últimas actualizaciones, y también mucho el uso de la música. Y algo que no puse ahí, pero que sí me parece que es relevante y tiene que ver más que nada por el uso después o la explotación de las aplicaciones, tiene que ver con que el celular también le sacó mercado como un sustituto a todo lo que es el mundo de las cámaras de fotos, ¿sí? Lo mismo que la tablet. Por último, vamos a ver que lo que fue la computadora y el notebook siguen teniendo una importancia y siguen teniendo tráfico y uso, pero generalmente lo usamos mucho más para trabajar, obviamente. Si bien el teléfono celular está parcialmente usándose para trabajo y la tablet también, obviamente nunca vamos a tener todas las posibilidades que podemos tener con una computadora, tanto notebook como fija. Sí sabemos que se usa mucho más para navegación y sobre todo cuando son procesos de búsqueda un poco más complejos de un proceso, por ejemplo, de la compra de auto. En general no es tanto, ese proceso no se da tanto en el móvil, donde tenemos como una compra un poco más compulsiva o una resolución de temas más rápidos, sino que generalmente se suelen dar a través de la computadora o la notebook, ¿sí? Así que esto es un poco el uso de los principales dispositivos que tienen pantalla. Por eso es que saqué estos 3 de vía pública, diarios, revistas y radios, porque son justamente donde hoy estamos peleando mayormente por la audiencia y donde tenemos los niveles de penetración más altos para poder impactar en campañas masivas. Si esto mismo lo vemos por el volumen de penetración en el mundo publicitario tiene que ver con la cantidad de personas sobre el total del universo que podemos tener en una audiencia determinada, y vemos también lo que es el crecimiento. Acá vemos que en nivel de penetración la televisión sigue teniendo un nivel altísimo, pero de crecimiento lento. De hecho, ha tenido como una fluctuación últimamente y había repuntado justamente el uso de televisión y dispositivos a raíz de los Smart TVs. Después vamos a ver que en nivel de penetración la radio ha caído muchísimo, lo mismo que obviamente lo que fue la computadora de escritorio, y las notebooks están en un proceso de reversión porque ya tenemos como un parque instalado bastante fuerte y un proceso de renovación de no más de 3-4 años. Y después, donde
hay mayor potencial de crecimiento y también por un tema de velocidad del mercado, está dado en lo que es móvil y la tablet, ¿sí? Obviamente acá el teléfono móvil le discute ya directamente ese podio de la televisión, porque ya estamos hablando de que hasta a los chicos les están dando teléfonos que, aunque bien no tengan línea de conexión, sí se pueden conectar a internet. Ni hablar este tema del móvil para lo que ha sido escuelas el año pasado, ¿sí? Con lo bueno y lo malo. Después tenemos lo que es el mundo de Internet sin pantallas, que esto está pasando también. Y hablamos de Internet of Things, estamos hablando de IoT, son acrónimos que a los americanos les gusta usar mucho. Es qué otras cosas podemos hacer para que tomemos decisiones inteligentes o nos conecten a la red sin necesidad de estar pensando en una pantalla como las que acabamos de ver, ¿sí? Por un lado tenemos todo lo que son los relojes o los wearables, o sea, hoy también hay hasta abrigos que te miden la temperatura y te van ajustando la temperatura para poder regularlos, o inclusive, obviamente, todo lo que tiene que ver con la medición de la salud que se puede hacer a través de justamente este tipo de dispositivos. Por otro lado, tenemos en los puntos de venta, se pueden hacer mediciones, por ejemplo, en los supermercados, de cuáles son los recorridos internos que nosotros hacemos. O sea, de hecho, hoy ya Amazon tienen sus supermercados en Estados Unidos donde con el que vos muevas un producto dentro de la góndola directamente ya te lo carga tu cuenta, entonces el proceso es casi sin personas, ni de asistencia interna, ni de facturación. Entonces, uno puede hacer ese seguimiento interno de cómo va la gente haciendo caminos distintos o hasta inclusive este caso de Amazon que con todas cámaras y beacons, digamos, pueden mapear todo lo que estás haciendo dentro de la sucursal. Y por último, esto es como un poquito más futurista, si quieren, es lo que es la electrónica de consumo. Acá lo que significa es que nosotros podemos hacer una precarga de ciertas listas, de ciertos productos que nosotros deberíamos tener en forma habitual dentro de nuestra heladera, y en la medida que nosotros lo vamos consumiendo, la heladera lo que hace es manejar un envío que puede estar hecho un sync con un supermercado, como puede ser, no sé, Coto Digital, en el cual, en la medida que nosotros vayamos consumiendo, directamente le va mandando esas órdenes de pedido al supermercado. Entonces, esto es, ya les digo que es futurista, pero hasta ahí es como, no sé si han visto la serie Black Mirror, se las recomiendo porque habla justamente sobre las disfuncionalidades que vamos a estar generando en las próximas generaciones a raíz de esta vinculación con la tecnología. Pero hay algunas cosas que ya están pasando, como puede ser lo de Amazon, como puede ser lo de los beacons, como puede ser este tema de tener algunas heladeras inteligentes, sin ni hablar de todo lo que es el uso de tecnología en dispositivos que vayan por encima de lo que es un teléfono celular, ¿sí? Acá nos ayuda mucho a tener un reconocimiento y una fidelidad mucho más fuerte con la marca. Obviamente, acá básicamente el proceso de decisión de compra está casi delegado hacia lo que es la tecnología, sobre todo porque estas tecnologías trabajan con un algoritmo de inteligencia artificial, que es lo que hace que proceses la data de vos como usuario de una manera mucho más rápida y detecte justamente esas necesidades tuyas antes de que vos te des cuenta. Y por otro lado, da mucho soporte a entender lo que es el desarrollo de investigación de mercado para entender qué es lo que va a venir a futuro, ¿sí? O sea, siempre nosotros acá estamos haciendo análisis más en profundidad para ver cuál va a ser la siguiente ola, en este caso de tecnología en IoT. ¿Hasta acá venimos bien? Como para embebernos un poco qué es lo que está pasando. Sí. Perfecto. Sí, sí. Estoy yendo un poco rápido porque hay mucho contenido. Perdón, párenme si tienen alguna duda, ¿sí? Si hay alguna palabra que no quedó clara, etcétera, me abren el micrófono y me dicen. No estoy viendo el chat, por eso digo, abren el micrófono y me paran. Y esto es lo que les mencioné hace un rato. ¿Qué tipos de negocios tenemos hoy? ¿Sí? Desde el inicio del comercio, en el mercantilismo puro que se da sobre todo después del siglo XV y XVI, nosotros lo que teníamos, y con lo que fue la prosperidad del Renacimiento europeo, etcétera, era un local de ladrillo, por eso es que se dice empresa brick, en el cual uno puede tener ahí la disponibilidad de los productos para vender y una persona, obviamente, ya sea en forma espontánea porque está pasando o acordado, uno va a este lugar y uno compraba los productos que necesitaba o los que acordaba con ese vendedor, ¿sí? Este concepto de empresa brick es el que se hace durante los últimos 400, 500 años.
con la disrupción de la tecnología, tanto en lo que fueron los dispositivos como en lo que fue el acceso a Internet, empiezan a aparecer algo que se llaman empresas click, que son empresas que no tienen, no tienen de hecho un reflejo en ladrillo, sino que son ecosistemas totalmente montados alrededor de lo digital, ¿sí? Estamos hablando de un Mercado Libre, estamos hablando de un Amazon, estamos hablando de un Patagon, estamos hablando de un Rappi, estamos hablando de un Uber, ¿sí? Son empresas que literalmente todo su proceso, su transacción, etcétera, existen en estos entornos digitales, ¿sí? Ni hablar de todos los monederos que hoy tenemos de Mercado Pago, etcétera, ¿sí? Son empresas que se montan en la ola digital. ¿Qué pasa después? Es, así como estas empresas click empiezan a surgir y generaron las famosas burbujas de fines de los 90, empieza a generar se empiezan a generar híbridos, ¿sí? Tenemos empresas que obviamente desde el BRIC necesitan empezar a tener presencia en el mundo digital y empezaron a aparecer cosas más raras como que empresas digitales empiezan a entrar en el mundo físico. Este es el caso de Amazon, que si bien tienen la empresa digital más valuada de todo el mundo, que era totalmente online, empiezan a tener estas presencias de generar estos supermercados físicos cuando básicamente en Estados Unidos todo lo que es el mundo retailer se está achicando en términos de empresas BRIC, ¿sí? Pero después tenemos estas empresas que históricamente fueron BRIC, como un Frávega, un Garbarino, un Compumundo, en el cual de repente se dan cuenta de que se están perdiendo una parte importante de la demanda por no tener su empresa montada en digital. Estas empresas se les llaman Brick and Click, ¿sí? Esto fue lo que se aceleró en el último año a raíz de todo lo que fue el efecto de pandemia. Imagínense ustedes teniendo un localcito digamos, en su vecindario con la demanda espontánea que podían tener, ya sea de un supermercado chino, ya sea de un verdulero, ya sea de una empresa de bicicletas, que se daba justamente porque ya te conocen, vos tenías como digamos, la gente que pasaba, el transeúnte que pasaba por la puerta durante todo el tiempo, entonces de repente toda esa gente se guardó. De hecho, uno de los medios que más sufrió el año pasado, así como se volcó muy agresivamente todos los planes de medios hacia televisión y digital, porque era lo que estaba pasando adentro de las casas, sufrió muchísimo todo lo que tuvo que ver con las revistas y sobre todo lo que es vía pública, que son las cartelerías que ustedes ven en la calle, ¿sí? Los grandes carteles y los famosos chupetes, o digamos los sextuples, que son, digamos, vieron cuando hay casas de construcción que tienen como 6 paneles de una publicidad, bueno, esos son sextuples. Entonces, con todo esto empezaron a darse cuenta de que tenían una vidriera y tenían una demanda, o sea, un alcance mucho más grande si empezaban a estar en los ecosistemas digitales. Entonces, las empresas obviamente lo que hicieron fue aprovechar las tecnologías que ya estaban disponibles para hacer una migración. Piensen que antes, para uno tener un sitio e-commerce, que es lo que vamos a ver ahora, tenían que poner ustedes la tecnología y un desarrollo hipergigante. Estoy hablando de una tecnología como puede haber sido la que necesitó Frávega o Garbarino. Hoy por hoy, si ustedes tienen tienda nube, sacan una cuenta ahí, está todo ya vinculado para que se haga el pago, se maneje la logística, se maneja el stock, o sea, ya está montado el negocio, obviamente por un fee o un porcentaje de la comisión, dependiendo del modelo, es lo que te va a costar a vos estar en este entorno virtual, ¿sí? Además de tienda nube, que es, por ejemplo, o Mercado Libre, que son 2 plataformas muy utilizadas para poder vender online, aparece, digamos, todo un ecosistema de otras variantes para poder hacer venta online, como puede ser desde las redes sociales en sí, que aparece toda una nueva narrativa en relación a el comercio conversacional, es decir, que te manden mensajes, te pidan y vos resuelvas todo vía conversaciones en los entornos privados de mensajería privada de las plataformas, como también inclusive esto saltó a WhatsApp, ¿sí? O sea, y ahí aparece la figura de WhatsApp for Business, etcétera, ¿sí? O sea que esto también están estos entornos están todo el tiempo moviéndose, adaptándose a cómo los usuarios también usan y aprovechan y le sacan el jugo a todo esto, ¿sí? Entonces, acá ya nos vamos a meter de lleno en lo que es el e-business y el e-commerce, que si bien son 2 palabritas que parecerían similares, no lo son, ¿sí? Esto está muy asociado a lo que nosotros hoy entendemos como nuevos negocios digitales o transformación digital y se pueden confundir y quiero que, digamos, separemos el trigo de la paja. Cuando estamos hablando de un e-business, es un conjunto de actividades y prácticas de gestión empresarial que van a resultar de la incorporación de los negocios de
tecnología de información o comunicación, las famosas TICs que se hablaron sobre todo en los 90, que se dan en general en Internet, ¿sí? Esta nueva configuración va a estar totalmente descentralizada en la organización, en el sentido del concepto que acabamos de ver de empresa tradicional de ladrillo o brick, y su adaptación va a tener características únicas en esta nueva economía que se está dando en los entornos digitales, ¿no? Estas son, y creo que esta es la parte más interesante de la definición, es que son empresas que son originadas y enteramente desarrolladas, todos sus procesos. Yo entiendo que si han llegado a esta altura de la carrera acá, vieron sistemas administrativos, bueno, todo lo que es el sistema administrativo de la empresa se da en Internet. La demanda y la oferta también, la logística, ahí obviamente no, dependiendo de si son puramente digitales o venden productos físicos, ¿sí? Pero está toda enmarcada dentro de Internet, ¿sí? O sea, el negocio es un negocio montado sobre una plataforma digital. Mientras que e-commerce, que parecería lo mismo, porque dice es comercio electrónico, el otro es negocio electrónico, ¿sí? La E viene de electronic. El e-commerce consiste en la distribución, la venta, la compra, el marketing y los suministros de la información a través de Internet. Ahí solo nos quedamos con la parte más transaccional de la venta y hay ciertas cosas que no van a estar incorporadas dentro de este e-commerce. Entonces, originalmente el término se aplicaba a la realización solamente de transacciones mediante medios electrónicos. La diferencia entre un e-business y un e-commerce es que un e-commerce probablemente sea un e-business, el e-business no necesariamente sea un e-commerce, ¿sí? Puede ser un e-business en el cual obviamente no, digamos, no vamos a tener que tener todo montado, ¿sí? Y acá seguimos con los acrónimos que les encantan a los americanos. Tenemos 3 acrónimos más para agregar, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Perdón, Alexia, ¿te puedo hacer una Sí. consulta? Sí. No entendí muy bien cuando dijiste eso de que recién hace un segundo cuando mencionaste que no necesariamente un e-commerce está dentro de un e-business. Mi pregunta es si justamente un e-business es un negocio electrónico, Sí. ¿cómo sería la parte transaccional, o sea, por fuera de la tecnología? No sé si es clara mi pregunta. Sí. A ver, vos cuando, o sea, perdón, miento, yo me equivoqué cuando les dije, gracias por la aclaración. El e-business necesariamente va a tener incorporado un e-commerce adentro. El e-commerce no necesariamente es un e-business. Perdón, yo me confundí cuando se los dije, ¿sí? O sea, el proceso comercial está incluido dentro del mismo proceso del negocio que se está armando en digital, o sea que necesariamente van a tener que tener, hay que ver después el nivel de sofisticación del e-commerce, pero o sea, es como van a necesitar sí o sí hacer un proceso de transacción de ventas digital, ¿sí? Por eso es que aparece el rubro del e-commerce. En cambio, el e-commerce no necesariamente tiene detrás un negocio digital. Yo puedo ser necesariamente, o sea, por ejemplo, yo soy Frávega y yo no tengo mi negocio montado en digital, sino que era un negocio que era previo, que era Brick. Entonces, lo único que tengo digitalizado es la parte de ventas, de venta online, de la gestión de oferta y demanda o de alguna otra cosa más. Pero no es que está todo el negocio montado como puede ser un marketplace como Amazon o Mercado Libre, ¿sí? El negocio de Amazon y el negocio de Mercado Libre, que son marketplaces por definición, como se los llaman, estos unicornios, es el hecho de juntar la oferta y la demanda, pero ellos están exentos de armar todo el proceso. Ese es su proceso general, ¿sí? Lo mismo puede ser con un Uber. La plataforma es juntar a la oferta y la demanda, en el sentido de que yo necesito un taxi va a estar dando el servicio y yo como plataforma lo único que hago es unirlos y facturar una parte, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Quedó más o menos Perfecto, claro? sí. Muchísimas gracias. No, gracias no me confundí cuando lo dije, pero sí, es así, ¿sí? O sea, un e-business, lo repito solo por las dudas, el e-business puede no ser algo hiper sofisticado, pero necesita sí o sí tener la transacción de ventas interna dentro de su plataforma. El e-commerce no necesariamente es un e-business, ¿sí? Y acá es donde aparecen estos nuevos acrónimos. Cuando hablamos de negocios digitales, lo previo, esto estoy hablando años 90, era cuando se habla del B2N, que es Business to Nowhere. Es decir, yo tenía montado mi negocio o mi sitio institucional dentro de las plataformas digitales. Había en general alguna parte del sitio que decía Under Construction, después tenía alguna otra que decía si usted se quiere comunicar, tiene este espacio.
pero era como solamente la presencia institucional de las empresas, porque de repente cuando aparece digital, como toda tendencia, es no sé cómo, no entiendo muy bien, quiero estar, ¿sí? Tengo que estar porque es lo que me pide el mercado. Entonces, en esta etapa, realmente los negocios no estaban como, o sea, estoy hablando de la generalidad, no estoy hablando de que no haya empresas que hayan podido desarrollar, o sea, un Patagon, obviamente acá en la Argentina se desarrolló, un Mercado Libre también se desarrolló, pero si nosotros vemos la gran mayoría de todas las empresas que empiezan a estar online, la realidad es que tenían un sitio web, había algún mail de recursos humanos, después tenías el mail de institucionalidad y pocas veces recibías respuesta cuando vos mandabas un mail, ¿sí? Entonces, por eso es que se habla de ese estadio de business to nowhere, es decir, la presencia por tener la presencia en sí, sin ningún tipo de respuesta, sin ningún tipo de vinculación real con el negocio. Aparecen dos formatos más que fueron los que realmente se desarrollaron, que es el business to business, es decir, ahí nos metemos un poco en lo que es el entendimiento de la cadena de distribución, en qué momento de la cadena de distribución nosotros nos estamos plantando, en el cual, en un B2B, por ejemplo, nosotros con Falabella, nosotros no Facebook, sino yo estaba trabajando mucho tiempo en una empresa de tecnología que se llamaba Positivo VGH, que desarrollaba justamente computadoras, tablets, netbooks, etcétera. Nosotros lo que teníamos era un sistema B2B online en el cual gestionábamos con Falabella todo lo que tenía que ver con los productos que teníamos que entregar, el stock que tenían las marcas, cuando era el reproceso, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que era la facturación, los remitos, todo iba a través de esta tecnología que estaba montada, digamos, en este sistema, que era un business to business, porque vos lo que tenías en este e-commerce transaccional, ¿sí?, era una parte de lo que era el volumen de negociación que manejaba esta empresa de venta de dispositivos con Falabella, ¿sí? Entonces, se llama business to business porque, a su vez, Falabella después sí le vendía al consumidor. Entonces, el sistema B2C que tenía Falabella, obviamente eran sus tiendas físicas, pero además también tenían el sitio falabella.com, ¿sí? Entonces, había una plataforma que era entre negocios, en los que vos administrabas toda la gestión relacional con ellos, relacional comercial, y por otro lado tenías toda la pata comercial hacia el consumidor, que era el B2C, ¿sí? Entonces, B2C es tienda nube, por ejemplo. O sea, ustedes van a poder subir una cuenta y ahí directamente el consumidor final es el que les va a poder comprar a ustedes en forma directa. Si ustedes quisieran tener, por ejemplo, una red de mayoristas, muy probablemente tengan que desarrollar un B2B porque ustedes lo que van a tener es agregando a alguien más en la cadena de intermediación, ¿sí? Entonces, esos no serían considerados consumers, sino serían considerados business, ¿sí? Y este me gusta como es un buen ejercicio, sobre todo para pensarlos en dónde se ubicarían ustedes si fueran empresa y en qué estadio están, en el cual nosotros podemos decir cuál es el tipo de categoría de empresa digital, ¿sí? Cuando hablamos de categoría de empresa digital, vemos que este cuadrante lo vamos a tener en capacidad de liderazgo y, por otro lado, en las capacidades reales digitales. Y yo voy a arrancar con los principiantes, ¿sí? Teníamos un montón de principiantes hasta el año pasado y tuvieron que sí o sí forzarse a moverse hacia alguno de los otros cuadrantes, en los cuales estos principiantes eran empresas en las cuales, en términos de capacidad digital, tenían muy pocas capacidades digitales y tampoco tenían un liderazgo fuerte porque entendían de que todo este entorno digital no le estaban dando un potencial a su negocio. Entonces, lo único que hacían son esperar a que existieran tecnologías que les permitiera acceder de una manera mucho más barata. Ejemplo, son las empresitas chicas, pymes, que estaban esperando tener un tienda nube para poder vender online. O ni hablar de todo el mundo pequeño emprendedor que a través de su cuenta de Instagram están vendiendo hoy online, ¿sí? Independientemente si tienen pauta publicitaria o no. Entonces, capacidades digitales escasas y tampoco le veían el liderazgo porque no le estaban poniendo a su visión el impacto en el negocio que iba a darles el hecho de que tuvieran su presencia en digital. Ahora, ese principiante se diferencia del que yo denomino el conservador, porque lo importante acá es que el conservador tiene la capacidad digital, pero sin embargo es medio averso. Si ustedes bien estudiaron teoría de la decisión, había una categoría que eran los adversos al riesgo, ¿sí? Entonces, ven en digital como algo nuevo que no terminan de entender, o sea, son los típicas, vamos a traer otro tema, estamos hablando, por ejemplo, de Bitcoin, ¿sí? Hoy estamos viendo de que los que la pegaron, que fueron maestros digitales hace 8 o 9 años, hoy son millonarios, ¿sí? Pero hay todo el establishment financiero tradicional
que tienen la posibilidad de entrar y de saber cuáles son las reglas detrás de Bitcoin, pero no lo hacen, ¿sí? Entonces, hay un exceso de prudencia de parte de estas empresas en las cuales no hicieron, si bien tienen la capacidad de recursos como para poder abordar todo lo que es digital, no hacen las apuestas correspondientes. Entonces, por ejemplo, en términos de empresas conservadoras, los que más entraron tarde a lo que fue transformación digital, estamos hablando de las famosas marcas de consumo masivo, ¿sí? Estamos hablando de, no sé, un Procter & Gamble, estamos hablando, que a pesar de eso hoy está bastante más avanzado, pero estamos hablando de un Johnson & Johnson, estamos hablando de, no sé, empresas masivas en general. Esto que hay una realidad que para este tipo de empresa de consumo masivo que vamos a encontrar en el supermercado, es muy difícil hacer una transición a lo que es la venta online porque la gente no consume, digamos, de a un paquete de cerveza, ¿sí? Entonces, si vos sos una pequeña empresita de cerveza tradicional, de artesanal, perdón, es más probable que esta empresita ahora que está de moda como el negocio de las cervezas artesanales, pueda buscarle una beta comercial y una facilidad, digamos, a entrar a la venta online que una empresa como puede ser, no sé, un ABI, que ya de todas maneras está avanzado, un InBev, que es Quilmes, o un CCU, que puede ser un Heineken, ¿sí? Entonces, no quiero decir que estas empresas no estén, pero han sido muy conservadoras en los últimos 15 años en términos de lo que tenían que hacer para poder llegar a la venta online y a tener una buena presencia y no perderse esa demanda en digital. Después, en lo que es capacidad de liderazgo, es decir, que realmente ven una oportunidad, pero que obviamente ahí vamos a tener nuevamente, si tienen capacidades digitales o no, vamos a encontrar los famosos fashionistas, que esto mismo que pasa en digital me pasa a mí, yo doy, digamos, también clases de Big Data y estoy muy metida en ese mundo de lo que es la data, procesamiento de datos y data mining. Entonces, hoy me pasa exactamente lo mismo. Tengo un montón de empresas que quieren hacer Big Data o consideran que es lo que tienen que hacer y en realidad la estructura no es para Big Data, es para un Small o Medium Data que lo pueden usar en sus procesos, pero no que tienen que implementar un sistema de Big Data per se, ¿sí? Entonces, generalmente este tipo de empresa fashionista es un poco víctima de las tendencias, entonces tienen inversiones muy desordenadas, van testeando y no terminan de hacer ninguna apuesta fuerte por nada, porque les surge el subirse a la ola de la moda. Tienen poca escalabilidad justamente por esta falta de integración de las estrategias y además, sobre todo, cuando hacen incorporaciones, compran rápido pero mal, ¿sí? O sea, se adaptan, pero hacen muy malas apuestas en términos de tecnología. Entonces, para mí, estos son los fashion victims o fashionistas que están de moda, se suben, pero no tienen mucha idea realmente sobre qué se están subiendo. Y por último, obviamente, los que tuvieron liderazgo y tienen capacidad digital, que son los maestros digitales. Acá, obviamente, usaron la mejor aplicación en lo que era la tecnología que tenían que desarrollar. Caso de Amazon, ellos fueron evolucionando en términos de algoritmos para tener mejor experiencia al usuario. Hicieron las inversiones en los recursos que tenían que hacer en su momento, hicieron sus apuestas, porque generalmente lo que suele pasar es que estas apuestas en tecnología son procesos más largos, no ven como el rendimiento muy rápido, entonces por ahí quedan medios en el medio. Tienen obviamente tienen margen de maniobra, hacen iteraciones, es decir, aprenden en el mientras tanto, viven cambiando también justamente en esta fase de aprendizaje y esto obviamente les impacta en los márgenes de rentabilidad y en los ingresos, ¿sí? Es donde más se ve que hicieron apuestas fuertes, así como hicieron apuestas fuertes en momentos donde no había tanta apuesta a nivel global, ahí es donde también ganaron, ¿sí? Estamos hablando de un Mercado Libre, estamos hablando de un Patagon, estamos hablando de un Amazon, ¿sí? Amén de todo lo que son redes sociales. Entonces, algunos hábitos que han sido detectados, según, en este caso, Carlos Jiménez, que es uno de los que desarrolló esta matriz y estas caracterizaciones, es justamente empresas digitales altamente efectivas. Es, primero, ser injustificadamente aspiracionales, un Tesla, pero Tesla no es necesariamente digital, pero a lo que voy es a que un Google, ¿sí? O sea, van a buscar cambiar lo que nosotros conocemos hasta ese momento, ¿sí? Entonces, no importa ese sueño, como fue en su momento el hecho de tener un Google Earth, plantearon básicamente challengear a la industria americana militar en términos de la visión a través de satélites, sacaron una foto de todo el mundo y uno puede ver hasta su casa hoy y el fondo y todo, ¿sí? Por otro lado, este tipo de empresas busca adquirir todas las capacidades necesarias y cuando hablo de capacidades es tecnología, pero también es gente. Así son los procesos
de recruiting que tienen estas empresas en términos y así también son las políticas de retención. Son empresas que valoran muchísimo a sus empleados porque son talentos que son generalmente difíciles de conseguir. Por otro lado, hablar de algo que sea sumamente aspiracional también tiene que ver con una actitud de cuestionar absolutamente todo lo establecido hasta ese momento. Entonces, no se quedan con el know-how, como puede pasar, como pasó con un montón de empresas. Estoy hablando de empresas como IBM, estoy hablando de un HP, o sea, de repente lograron tener un volumen tan grande que se abatataron, empiezan a ser como elefantes blancos. Acá no, acá es cuestionarlo todo, no hay nada fijo, lo único que sabemos es que el cambio es lo constante, entonces acá están todo el tiempo pensando qué va a ser lo siguiente que vamos a tener que hacer. Obviamente, en este tema del cuestionamiento hay que moverse rápido. De hecho, por ejemplo, uno de los pilares culturales que tiene Facebook es Fast, y antes tenía digamos, era Move Fast and Break Things, pero bueno, obviamente el Break Things no era muy appealing, entonces quedó nada más que como Move Fast, o sea, dejen de romper también, por un momento no se podía romper tanto la plataforma, y sobre todo en este tipo de empresas es basados en datos, y acá es donde entra todo lo que es el pilar de minería de datos, data mining, big data, que les mencioné recién. Y si no es big data, es que las decisiones sean racionales basadas en datos con KPIs medibles, ¿sí? O sea, los famosos tableros de comando que probablemente hayan escuchado en alguna materia, sobre todo sistemas administrativos o financieros, ¿sí? Por otro lado, siempre acá lo que se trata es de maximizar los ingresos y obviamente siempre reducir los costos en este proceso iterativo de los aprendizajes y de cuestionarlo todo. Y por otro lado, son totalmente consumer-centric o están obsesionados con el entendimiento de los clientes. Que obviamente esta obsesión deviene de que muchas de estas plataformas tienen datos duros de la usabilidad de todos los usuarios. Entonces, es lógico que vayan a explotar al máximo todo este conocimiento que están, digamos, que tienen integrados en sus mismos procesos digitales, ¿sí? Así que eso es un poco, digamos, cómo lo podríamos encarar en términos de negocio. Fíjense que acá, hasta ahora, yo estoy hablando de negocio, o sea, no estoy hablando nada que pata de plan de comunicación, marketing directo, marketing digital, ¿sí? Acá esto de repente iba como una especie de explosión hacia entender que esto tiene un grado más arriba que son los negocios, ¿sí? O sea, cuando armen un modelo de negocio también pueden explotar y explorar todo lo que es el mundo digital y no solamente como un plan de comunicación digital. Este nuevo modelo de negocio, que se llama Long Tail, fue algo que explotó y que de hecho es el caso de análisis más grande, que es el de Amazon, ¿sí? Todos los que vienen y están cursando acá, si alguna vez escucharon Pareto, ¿me quieren explicar qué es la regla de Pareto? Es que el 80% de los ingresos está causado por el 20% de los clientes, una cosa así era, ¿no? ¿Cómo? ¿Lo puedes repetir? Creo que decía que el 80% de las causas, no, de las consecuencias, digo, está causada por el 20% de las causas, algo así era. Como sí, que las ese es el empresas Pareto original. Está perfecto. ¿Cuál fue la aplicación a los negocios de esa regla de Pareto? ¿Alguien se acuerda? Que el 20% de la cartera de clientes te genera el 80% de tus ingresos. Exacto, que el 20% de la cartera de clientes o que el 20% de tu portfolio de productos, en el caso de marketing, te genera el 80% de la venta. Esa es la aplicación de Pareto directo a el aspecto de marketing, digamos, de lo que es marketing y ciencias económicas, ¿sí? Entonces, y esto fue una regla que se siguió de negocio durante añares, porque Pareto es nuevo. Pareto tiene sus pares de años, ¿sí? Y nadie animó a challengear, y por eso es que hablaba recién en el punto anterior, de cuestionarlo todo. Hubo un pibe que se llama Jeff Bezos, que se animó a cuestionar a Pareto y decir, mi negocio va a ser un negocio diferente, ¿sí? Mi negocio no va a estar basado en esta regla 80-20, sino que va a estar basado en una regla 80-80. Es decir, mi 80% de portfolio de producto, que ahora lo vamos a ver cómo fue activado, me va a estar generando mi 80% de las ventas, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, pero lo que un poco rompe esta lógica de esa asociación que estuvo durante años en los modelos de negocio, lo que dice es, por un lado, se ingresa a los mercados masivos desde lo que es los retailers, democratizando, por un lado, las herramientas de producción,
Por otro lado, las herramientas de distribución a través de empresas conocidas como shippers, es decir, que vos podés intermediar y como tercerizás la logística. Por otro lado, se generan estos espacios de la conexión entre vendedores y compradores, como era lo que les mencionaba yo, de que hoy es lo que definimos como marketplaces. Nuevas oportunidades de negocio que estaban a la vista y nadie las estaba aprovechando. O sea, había plata que se estaba dejando por no tener este acercamiento entre demanda y oferta en la mesa. Y por otro lado, se está dando ante un entorno en el cual había muchísima fragmentación de los medios. Es decir, cada vez nosotros, ese media mix que empezamos a hablar de la televisión, la radio, los diarios y demás, eso eran medios que antes, digamos, todos consumíamos de una manera bastante más pareja, y con el correr de los tiempos empezamos a ver que hay ciertos grupos socioeconómicos y sociodemográficos que empiezan a tener un consumo distinto en un medio u otro, ¿sí? Entonces, ante este entorno es que aparece Amazon, ¿sí? Y acá es donde digo que Bezos entendió que había que challengear esta histórica regla de Pareto y que hoy por hoy está, digamos, en el top 10 de billonarios del mundo, y es la tienda más grande del mundo, y hoy no solo es la tienda más grande del mundo, sino que es el tercer anunciante, es decir, es tercer medio donde se pone plata para poder hacer anuncios en Estados Unidos. O sea que realmente Amazon lo que ha ido es haciendo una super distribución y una inversión infernal, pero solo para que tengan idea, hay un libro que se los recomiendo mucho. Yo les voy a dejar de todas maneras toda la bibliografía que están viendo acá para que la puedan leer. Es mucha bibliografía, yo sé. Quédense con los conceptos fundamentales de lo que están viendo conmigo, y si les gusta algo, profundícenlo. Pero acá lo que tenemos con el caso de Amazon es, el caso, digamos, de Bezos es que se dio cuenta que para lo que era el mundo de las librerías, piensen de que no era un mundo muy appealing en ese momento, muy interesante para hacer una inversión, pero sin embargo lo que se daba cuenta es que habían altos costos fijos para las librerías de tener ese volumen infernal de stocks, y para las editoriales lo que hacían era, dejaban siempre volumen de stock en esta regla de Pareto de los bestsellers, mientras que obviamente la demanda que hay, esperen que alguien entró y tengo que salir de acá, en lo que tiene que ver con la demanda, hay mucha gente que le gusta un montón de otras cosas, no necesariamente el bestseller, no es que yo entro a, no sé, a Pide, veo cuáles son los 20 libros más vendidos y me compro uno de esos, ¿sí? Pero bueno, en general lo que se generaba dentro de estas librerías era esta regla de Pareto del 20-80. Entonces, lo que dice Bezos es, la industria editorial está teniendo un stock altísimo de libros que probablemente tengan a alguien que los está buscando, pero no lo tienen en la librería cercana que compran habitualmente, ¿sí? Entonces, aprovechando que se empezaban a flexibilizar y aparecían empresas de logística, que eran estos shippers que les acabo de mencionar, lo que hace es juntarle la cabeza a estas empresas editoriales y les dice, yo sé que ustedes están teniendo un costo infernal, teniendo todos estos libros que han quedado un poco discontinuados y que ustedes tienen que ir renovando y rotando todo el tiempo de estas librerías de barrio, o estas grandes cadenas, que yo sé que va a haber gente que los está buscando. Va a haber alguien, ahí es donde entramos en el long tail, o sea, el long tail tiene que ver con la cantidad infinita de libros que podíamos tener dentro de la variedad digamos, como de autores y de contenidos. Entonces, es editorial, yo soy Jeff Bezos, me dan todo el listado de stock que ustedes tienen disponible dentro de su depósito, yo les voy a conseguir la demanda, ¿sí? Entonces, así surge. Era, por un tema de tacleo de costos fijos, les dice, yo tercerizo mi shipper con una empresa que va a hacer toda la logística, ustedes me dicen a mí cuáles son los libros, yo los pongo a la venta y lo que voy a hacer es, cada vez que yo genere una venta, mando al shipper a que busquen ese libro a su depósito y de ahí se lo manden a la persona que lo necesitaban, ¿sí? Entonces, obviamente esto tuvo que ver con el desarrollo de las tecnologías que estaban dándose dentro de Internet en los años 90 a través de lo que hablábamos recién de lo que era el e-commerce, es la transacción dentro de un entorno seguro. Piensen que esto fue también algo que hizo que la Argentina entrara tarde. El argentino es desconfiado, el americano no tiene ningún problema en, con la venta de catálogo, llamar al call center de cualquiera de las tiendas Macy's, por ejemplo, en Estados Unidos, y
desde algún rincón de algún pueblito, hacían el pedido por internet no, por el teléfono, dejaban sus datos, su tarjeta de crédito, y después, 2 semanas después, te llegaba el producto que habías pedido en Macy's, ¿no? Bueno, en Estados Unidos había confianza en el sistema. Entonces, cuando aparece la transacción online en entornos, dentro de todo, seguros, la gente no tenía ningún problema en poner la tarjeta de crédito. Si yo a ustedes le hiciera una pregunta de cuántos de ustedes han comprado por internet, ¿cuántos de ustedes hicieron, perdón, voy a hacer la pregunta al revés, es ¿quiénes no han hecho nunca una compra por internet? ¿Alguien no ha comprado nada por internet de los que están acá? Ok, asumo que no estoy leyendo el chat. A ver, voy a ver si puedo entrar y verlo. A ver si alguien contestó algo. Vamos a tener acá. Bueno, nadie contestó nada. O sea, todos los que están hoy, los 32 que estamos, hemos comprado en internet en algún momento. Si yo hacía esta pregunta 15 años atrás, menos de la mitad habían comprado en internet, ¿sí? Y tiene que ver justamente porque nosotros no confiamos en el sistema. Y tiene que ver con el 2001, y tiene que ver con la idiosincrasia argentina. Entonces, a la Argentina nos costó mucho incorporarnos en este tipo de tecnología. Recién tuvo que pasar muchísimos años para que nosotros entendamos que esto realmente funciona. Entonces, la apuesta que hizo Jeff Bezos fue la de intermediación a través de la potencia logística que le daban los dropshippers. Por otro lado, aparece este concepto de este marketplace para todas y todos, ¿sí? Es decir, vamos a encontrar la demanda con la oferta en este espacio y entorno digital. Obviamente, lo primero que hizo Bezos fue trabajar con los depósitos que tenían estos grandes editoriales, pero después, obviamente, empezó a meter otra categoría. La siguiente categoría fueron discos, CDs, y después ya venta de absolutamente todo. El siguiente paso fue tener estos almacenes hiperautomatizados, que prácticamente si uno ve cómo es el movimiento automatizado de estos almacenes, parecen que están bailando los racks adentro de estos almacenes, que esto fue también una apuesta grande porque justamente lo que sabía Bezos es que tener almacenes propios genera costos fijos, o sea, tenés que tener un volumen de rotación bastante importante, y ahí sí se volvió a tocar un poquitito en lo que era la vieja regla de Pareto, ¿sí? Y por otro lado, una logística hiperpulida y sumamente afinada. Al tal punto es la logística que Bezos es uno de los principales compradores de la industria naviera y casi concentra un gran volumen de los barcos que hacen el recorrido y vinculan Estados Unidos con Asia, ¿sí? O sea, no es que se quedó solo con el mundo digital, sino que esto fue uno de los primeros casos de unicornios que saltaron del mundo digital a empezar a comprar real estate y también inclusive hacer una integración hacia la logística. Entonces, ¿qué es lo que dice Bezos de cómo, de cómo fue siempre su forma de trabajo? Es en el famoso bucle OODA, que es un bucle militar, ¿sí? Esto es muy loco porque esto tiene que ver con la estrategia militar, es observar, orientarse, decidir y actuar. Esto es sumamente interesante a la hora de entender, digamos, qué riesgos son los que se puede evitar y qué riesgos no se van a evitar, y hacer un análisis de feasibility, que se llama en inglés, como de predisposición a que haya cierto escenario que ocurra o no, ¿sí? Por último, entre las últimas cosas, la verdad que Amazon esto vive en continuo cambio, pero de las últimas grandes apuestas, obviamente esto que tuvo detrás un algoritmo de análisis de personas infernal, porque creo que lo que también potenció muchísimo este tema del e-commerce fue el hecho de que con todo tu registro de las cosas que te gustaban, hacían un análisis de clúster infernal y empiezan a aparecer los primeros algoritmos de recomendación, es decir, de análisis de datos de los usuarios y que te tiraban digamos, lo que hacían era tratar de generar un cross-selling o un upselling por los productos que estaban consumiendo personas con un registro parecido al tuyo, ¿sí? Entonces, eso fue la fórmula de Amazon. O sea, les acabo de dar el contexto de negocio, pero así como está la fórmula de Coca-Cola que hizo que Coca-Cola sea Coca, en Amazon es el famoso algoritmo de recomendación, ¿sí? A raíz de eso también se empieza a meter en otros tipos de negocios, aparece Alexa, aparece todo el desarrollo de inteligencia artificial alrededor de Alexa con las voces, digamos, y el comando. Esto tiene todo si quieren, hay un debate sobre la privacidad que se está abriendo justamente a raíz de esto, donde obviamente acá Alexa, digamos, registra. De hecho, es raro que yo tengo un aparatito y no sonó, que digo Alexa, aparece el ruidito detrás, porque obviamente levanta mi mensaje y está esperando que le dé la orden.
Entonces, hay todo un debate sobre la escucha de conversaciones y cómo se recogen datos de consumo no tradicional, como sería la huella digital que nosotros hacemos cada vez que generamos algún clic, algún engagement dentro de las plataformas. Acá no existe eso dentro del entorno digital, ¿sí? Sino que está tomando un dato del ambiente. Entonces, hay todo un debate. A mí hay un libro que aquellos que les guste la tecnología se los voy a súper recomendar. Se llama For, es de Scott Galloway, tiene ya un par de años. Justamente lo que tiene es el secreto de lo que él llama las 4 jinetes de la apocalipsis, que es Amazon, Apple, Facebook y Google, ¿sí? Siempre lo interesante es tomar y escuchar todas las voces. Obviamente todas las empresas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, y este justamente es un libro bastante crítico de estas grandes 4 empresas que obviamente rankean en el top 10 de las empresas, digamos, top que tenemos a nivel internacional y que son, digamos, los punta de lanza en términos de tecnología, ¿sí? Ya volviendo hasta acá, dudas, porque llegamos al punto donde vimos todo lo que es el impacto digital en negocio, que va más allá de lo que es marketing directo y lo que es la activación a nivel medios, que es lo que vamos a ver en esta segunda etapa y la siguiente sesión. ¿Dudas? No, está perfecta. ¿Se viene entendiendo todo? Perdón que voy volando, pero vamos a tener que cortar 10 minutos antes, así que nos queda media horita como para meterlos un poco en lo que tiene que ver de medios. Esto es un modelo que cuando empezamos a pensar en la comunicación, no estoy hablando acá ya del desarrollo del negocio digital, sino ya tengo un negocio, puede ser brick, que puede ser click o brick and click, yo puedo desarrollar todo un concepto comunicacional alrededor de las posibilidades tecnológicas que yo tengo en el entorno digital, ¿sí? Entonces, cuando estás pensando esta estrategia integral de marketing, acá es donde cae en la decisión del plan de comunicación la parte de digital, ¿sí? Podemos tener 4 grandes tipos de medios, ¿sí? En digital. Por un lado, obviamente, está el tradicional, que es el que se planifica, activa y es el más conocido, que es el que llevan generalmente las agencias de medios, que es los medios pagos, el paid media, ¿sí? Estos van a ser, obviamente, contenidos y formatos que solamente se pueden empujar a través de un formato pago, es decir, yo voy a estar poniendo plata en la plataforma, que puede ser a través de una contratación directa o a través de una plataforma de autogestión, como son las que tienen Facebook, Google, Twitter y LinkedIn, en el cual yo justamente lo que voy a hacer es empujar un contenido a una audiencia determinada en la cual estos datos de la audiencia me los va a estar suministrando de alguna manera esta plataforma, ¿sí? Acá yo lo que hago es, obviamente, a través de esta publicación o la distribución, llegar a impactar e estimular a mi potencial audiencia. Esto es pago, ¿sí? O sea, yo pongo un peso y voy a tener un alcance determinado, apago y ese contenido deja de circular por los entornos digitales. Después aparece algo que se llama Earned Media, ¿sí? El Earned Media, y de hecho en los últimos años estuvo como muy buscado este tipo de acción, tanto de Earned Media como de Share Media, es obviamente la presencia en digital que no tiene que ver con el mundo pago, ¿sí? O sea, tanto estos 3 que vamos a ver justamente son no pagos, tanto Owned Media, Share Media o Earned Media son las cosas que nos vamos a tener que mover y tienen que tener que ver con el inbound marketing, como vamos a ver ahora. En un ratito les voy a definir bien qué es el inbound marketing, pero sobre todo lo que tienen que tener en consideración acá es que tiene que ver con la viralización y tiene que ver con haber hecho una propuesta de valor de contenido interesante, ¿sí? El earned media es cuando un contenido se ha de alguna manera referenciado en un medio masivo, ¿sí? Pero de una manera no paga, ¿sí? Es decir, por ejemplo, nosotros podemos tener en Infobae una nota que se llama infomercial, en el cual yo le pago a Infobae para que suba una nota hablando de mi producto, bla, 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 ¿sí? O sea, eso existe. Ahora, distinto es si de repente están haciendo una nota sobre productos de mi categoría y nos entrevistan a todos los principales de la categoría y de repente aparece la mención sobre, no sé, el director de marketing o lo que sea, hablando sobre un lanzamiento de un producto, etc. Obviamente, se trabaja con el equipo de prensa o de PR, ¿sí? Y ahí justamente es una mención que puede ser un medio masivo como un Infobae, un Clarín, una Nación,
o muchas veces a través de blogs, donde los blogueros o los tuiteros hacen una mención específica dentro de su contenido habitual, ¿sí? Pero siempre acá lo que... ¿Cómo? ¿Existe eso? Yo no creo nunca en eso. Cuando ¿Qué aparece cosa? mencionado a alguien, creo que está a propósito y que se transó antes. A ver, acá existe las menciones espontáneas, y les digo porque yo antes de entrar en Facebook trabajé mucho en agencias y justamente trabajaba en algunas marcas donde lo que tratábamos de buscar era efecto viral y hay, o sea, si bien vas a tener algunas que sí son pagas, cuando se genera la viralidad, que ahí pasamos al punto 4, que es el share media, hay mucha gente que se va a subir a la ola y va a hacer menciones totalmente gratuitas porque, digamos, se comieron el buzón, por decir una manera, de la acción. O sea, cuando hablo de comerse el buzón, un poco es justamente cuando se trabajan este tipo de acciones virales, lo que se trabaja es con el asombro, con el generar intriga, no está tan la marca al frente y después aparece, digamos, la acción final que vinculás con esta movida, ¿sí? Yo les voy a contar ahora un caso de Share Media que nosotros empezamos a trabajar con paid media, en la cual se le pagaron a influenciadores, se le pagaron a medios, pero una vez que prendimos eso, el earn media y la cantidad de menciones totalmente gratuitas sobre la acción que estábamos haciendo, todavía la marca no aparecía, fue infernal y tuvo que ver básicamente con la viralización de los contenidos, ¿sí? Sí, existe. Existe, obviamente, hay estudios de cómo se hacen estas cosas, pero también hay mucha gente que de onda, y sobre todo ahí entra más en el share media, te comparten o hacen buenas referencias. O sea, a ver, cuando hablo de earn media también es que alguien en una red social te haga una mención porque está contenta con el producto que... No estamos hablando de influencers ahí, ¿sí? Estamos hablando de que una persona hizo una referencia positiva de vos en la red y de repente por ahí no será un macroinfluenciador, pero es un microinfluenciador y llegó a influenciar en su círculo cercano de una manera positiva. O sea, eso es earn media, ¿sí? Generalmente cuando se habla de earn media no es tanto de red, sino más de publicaciones en medios o en blogs o en sitios, ¿sí? Porque es como algo que queda más estable, ¿sí? Y tiene, a su vez, digamos, un tráfico interesante, una audiencia interesante detrás, ¿sí? A eso se le habla como earn media. Todo lo que es redes sociales, en general, se pone más dentro de share media, en lo cual, en general, el share media es cuando el usuario comparte un contenido que vos diste a la red, ¿sí? Por eso se llama media compartido, ¿sí? O sea, el que controla esa, digamos, la viralización es el usuario ante un contenido interesante que vos le debes haber, digamos, propuesto, ¿sí? Hay muchas veces que un usuario puede compartir y no necesariamente significa que está alineado con tu mensaje. O sea, por ejemplo, si entran en muchas cuentas de Twitter, van a encontrar que dice, o sea, como si hacen como un disclaimer en su bios que dice contenido compartido no significa que yo piense lo mismo, ¿no? O sea, lo estás viralizando porque te gusten. Y obviamente hay redes que van a ser mucho más virales que otras, ¿sí? Twitter es una red hiperviral por la simetría que tiene. Facebook hoy no es de las más virales. Instagram estuvo por default definida que no fuera muy viral, a pesar de que hoy, digamos, hay formas de hackear para poder tener mayor viralidad. LinkedIn se ha ido reconvirtiendo y hoy es una red que es bastante viral en un entorno más profesional. TikTok hoy es muy viral. Snapchat no. Snapchat era más como una especie de como mensajería con un par de features que eran más de una red social. YouTube es muy viral. O sea, es como que cada red va a tener algunas formas de desarrollo interno que va a permitir que sean más o menos virales, ¿sí? Pero acá tiene que ver con redes sociales. Share media es redes sociales puro, ¿sí? Por último, voy a hablar del owned media. En general debería haber arrancado por acá, pero me queda siempre para el final, que es el lugar, son los activos que yo voy a denominar, en los cuales ustedes como marca tienen autoridad absoluta de qué es lo que va a terminar publicándose ahí. Estoy hablando de su sitio web, su sitio e-commerce, estoy hablando de su aplicación en caso que lo tuvieran, estoy hablando de sus canales y redes sociales, ¿sí? Acá también podemos incluir dentro de owned media a los canales que son offline, no necesariamente los canales online, si es que existieran, ¿sí? Entonces, cuando ustedes piensan en este modelo PESO, que es Paid, Earn, Share and Own, básicamente, ustedes lo que tienen que hacer es una integración entre todas las cosas para ver cuál es la optimización mejor, ¿sí? Hay veces donde, si yo soy una marca muy nueva, voy a tener mucho más foco en Paid Media que en los otros dos. A veces que sí, soy una marca muy masiva y muy conocida, por ahí juego mucho más con PR y redes
y le dejo la despriorización a lo que es la parte publicitaria. Ahí van a tener que hacer como una revisión interna de posicionamiento y ver dónde están, digamos, las mejores balas para poner. Entonces, ahí es donde me metía con los own media, que son sus activos digitales, que son las decisiones que ustedes van a tener que tomar. Acá sabemos de que hoy todos tenemos un teléfono en nuestras manos casi pegados, o sea, la realidad es que la segunda, o sea, siempre se habló de la televisión como la primera pantalla. Hoy el teléfono celular es la primera pantalla, salvo en el horario de pico de rating de la televisión, que es de 8 de la noche a 11:30. En la Argentina, inclusive, tenemos se estira a 11, perdón, no 11:30. Desde de 8 a 11, en el cual en Estados Unidos el rating y el prime time está, el famoso prime time, está un poquito más a partir de las 7 de la tarde, que es cuando la gente vuelve a sus casas. Ahora nosotros sabemos que estamos durante todo el día con el celular en la mano y a la noche recién es el único momento donde le damos un espacio importante a la televisión, que hoy cuando hablamos de televisión, me refiero a televisión que puede ser Smart TV, en el cual no necesariamente estamos viendo canales, podemos estar viendo Netflix, podemos estar viendo DirecTV Go, podemos estar viendo Amazon Prime, o sea, también o sea, como el mundo de la producción y los canales de televisión se ven hiper challengeados por la famosa televisión on demand, que es que yo veo lo que yo quiero cuando yo quiero, o sea, es un poco lo que está pasando, ¿no? Y por eso es que también estamos viendo que a un real, bueno, vamos a tocar sacándole el tema político, lo vamos a analizar desde el punto de vista de medios, el hecho de un real que diga, no voy a seguir participando más de mi programa porque no estoy teniendo puntos de rating, o un Marcelo Tinelli en el cual ya tiene un modelo de producción que está un poco agotado, entonces hoy con la diversidad, o sea, encerrados hace 1 año y medio, digamos, el consumo se volvió de otra manera, o sea, hay otro consumo distinto, obviamente hubo una adaptación mucho más fuerte de lo que es también posibilitada a raíz de tener un parque de Smart TVs mucho mayor, que antes eso no estaba tan challengeado. Imagínense que acá todos tuvimos que de alguna manera estar forzados a estar encerrados un año y pico con conexión al mundo vía internet, básicamente. O sea, era como la única entrada y salida era por internet y si no era entrada a través de algún canal de aire. Y sobre todo la tecnología en términos de que hizo mucho más barato los Smart TVs. Entonces, hoy la mayoría de los hogares en la Argentina tienen un Smart TV, en los últimos estudios por lo menos. Entonces, el Smart TV yo no lo he puesto acá porque no todas las redes sociales lo tienen disponible. Estos son acuerdos, de hecho es una pelea también que hay con las empresas que fabrican los Smart TVs, que tienen que hacer acuerdos entre las empresas para poder tener directamente por default la aplicación. Ejemplo, YouTube ya viene por default, pero si no la tendrías que descargar. Entonces, Netflix la tenés que descargar. Pero nosotros podríamos pensar, si nosotros tuviéramos una aplicación masiva, porque es parte de nuestros servicios, por ejemplo, si nosotros fuéramos como negocio Netflix, obviamente es activo digital pro el hecho de que tengan que desarrollar la aplicación para los Smart TVs. Entonces, la Smart TV aparece como una opción más. Entonces, website es el sitio que obviamente van a escuchar mucho cuando empiecen a pensar en opciones de website, en algo que se llama website responsive. La tecnología responsive lo que hace fue, antes nosotros nos conectábamos de una computadora en un monitor que tenía ciertas características. Cuando saltamos a la tablet o inclusive cuando saltamos a las notebooks y a los celulares sobre todo, tenemos 1500 formatos distintos de pantallas, no hay un estándar, ¿sí? Que antes con los monitores estaba medianamente estandarizado. Entonces, la tecnología responsive lo que hace es detectar desde qué dispositivo lo estamos viendo y me adapta el contenido para que yo tenga la mejor experiencia del usuario posible. Entonces, puede ser que hayan sitios muy, muy viejos que nunca hicieron esta transición. Entonces, si ustedes quieren ingresar desde, por ejemplo, su teléfono celular, les aparece una mega pantalla vista chiquitita con letritas chiquititas y no se puede hacer nada. Entonces, ese sitio es no responsive. Obviamente, Google, para forzar una mejora en la experiencia del usuario, los penaliza de alguna manera en estos sitios que han quedado súper viejos, pero todavía existen algunos colgados que nunca hicieron esa transición. Después, algo que ayuda mucho, pero hay que darle mucha pelota, hay que hacer las actualizaciones y demás, es tener blogs. Esto funciona muy bien con Google para lo que es el posicionamiento orgánico. Esto lo vamos a ver en la clase que viene. Entonces, piensen que tener un blog embebido dentro de este sitio web les va a ayudar muchísimo a aparecer en determinados patrones de búsqueda si es que hay una estrategia de posicionamiento orgánico detrás, ¿sí? Mundo de aplicaciones.
Yo al principio de la clase hoy arranqué diciendo que las aplicaciones fueron una moda, sobre todo estoy hablando de época de campaña de Obama, hace bastantes años, cuando empezaba a explotar el uso de los dispositivos celulares. Entonces, la tendencia era, así como ahora hay que hacer cosas basadas en datos, en el momento tenés que tener una aplicación. No sé para qué, pero tenés que tener una aplicación. El problema de las aplicaciones en los celulares, y a ver quién se le ocurre, es ¿contra qué compite una aplicación en términos de memoria dentro de un celular? Si yo me bajo una aplicación y de repente me estoy quedando sin memoria, ¿cómo sería mi orden de eliminar cosas dentro de mi celular para que funcione mejor? ¿Y sacás otras apps o no? Sí, pero ¿qué es lo que te va a estar consumiendo memoria en primer lugar? Yo borraba. Fotos, videos. Sí, yo borraba Correcto. los mensajes de WhatsApp, por ejemplo, los mensajes Claro. las conversaciones, Sí. digamos. La conversación en sí no pesa. Lo que pesa son todas las memes, videos, fotos que andan circulando y que hay que poner como no descargables. Porque hoy las aplicaciones, contra lo que compiten, es contra lo emocional de tener fotos y videos atesorados en tu celular. Yo creo que si a todo el mundo lo primero le preguntamos es, te robaron el celular y lo que más te va a doler es esa foto de algún pariente que ya no está, esa foto de cuando eras hace 5 o 6 años o de alguna mascota que también ya no está. O sea, es como, si no tenés un backup de esas fotos compartidas en cloud, cada vez que te roban el celular, lo primero que uno le duele justamente son su memoria, ¿sí? Hoy sacamos fotos de absolutamente todo. Esas posibilidades cuando teníamos una cámara de rollo no existía, ¿sí? O sea, tenías one shot, porque los rollos costaban plata, eran 36 fotos, tenías rollos de 12, 24, 36 y mandarlas a imprimir era una fortuna. Hoy sacamos fotos de hasta si vamos al baño, ¿sí? Entonces, tengan en consideración que todo lo que fue el desarrollo de las aplicaciones se vio ciertamente limitado por este tema de los volúmenes de fotos que nosotros empezamos a acumular en nuestros celulares, que obviamente esto tuvo mucho que ver con la mejora incremental que se le dieron a las cámaras y a los lentes dentro del celular. O sea, hoy a mí no me hace falta tener una cámara reflex para sacar una foto a nivel profesional con este tipo de celular, por ejemplo. Ni hablar de los últimos iPhones, ¿sí? Tiene 3 cámaras. Puedo sacar retrato, puedo hacer efectos. Hay cursos de cómo sacar fotos profesionales con este tipo de dispositivo. Entonces, ¿qué es lo que aparece? Es otra tecnología en la cual, obviamente, la aplicación, ya lo vamos a ver, no lo vamos a ver muy en profundidad, pero solo quiero que se lleven una idea, que es que tiene muchos más problemas el hecho de desarrollar una aplicación, salvo que vos la necesites, como un Mercado Pago, un Mercado Libre, un Santander que ahora saca modos. O sea, esas cosas necesitan una aplicación porque vos le vas a estar dando un uso diario. Ahora, hacer por hacer una aplicación no tiene mucho sentido, entonces cuando se plantean estas situaciones de necesito algo para ver, interactuar con la gente, etcétera, aparecen algo que se llaman web apps, que es una página que aparece, se descarga dentro de tu celular como si fuera un icono de una aplicación, pero en realidad te lleva directamente al browser y vos tenés una sensación de estar navegando en una aplicación cuando en realidad es un entorno web, ¿sí? Nada más que da ese look and feel y no tiene peso dentro de más que un link, ¿sí? Dentro de tu celular. Algo que es histórico, cada vez que yo voy a alguna reunión de digitales, el email marketing murió, las listas de correos están más vigentes y vivitas que nunca, obviamente son súper importantes, porque te permite hacer integraciones para la parte de pauta, teniendo obviamente una buena semilla de quiénes son tus potenciales clientes o tus clientes habituales. Esto hace que todo lo que es plataformas digitales fluya muchísimo mejor. Después, obviamente, vamos a tener sitios e-commerce en caso de que ustedes lo hayan desarrollado o lo necesiten. Y por último, todo lo que son sus cuentas en redes sociales, ¿sí? Acá siempre lo que voy a decir es a su audiencia y de ahí salgan a buscar las redes sociales. ¿Por qué pasó? Año 2010, 2011, cuando explotaban las redes sociales, necesito estar presente en Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest. Y vos decías, pero si mi cliente no está ahí. O sea, bueno, hagan un análisis de si realmente vale la pena tener la cuenta activa o no, porque para tener en la comunicación de conectate a bla, 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 y de repente no tener nada en tu canal de YouTube, habla un poco de la falta de atino estratégico de lo que vos estás planteando, ¿sí? O sea, no es que hay que tener todas las redes abiertas por tenerlas, ¿sí? Hay que ser estratégicos a la hora de poder elegirlas. Entonces, y esto sí es importante y habla mucho sobre esta tendencia de
data driven, que se llama, o de medición. Y esto está muy asociado también a los objetivos de un brief, de una campaña o de una campaña que ustedes quieran lanzar, es plantéense sus objetivos SMART. Cuando hablamos de SMART es que sea específico, mensurable, alcanzable, relevante y a tiempo. Esto es definir un objetivo que ustedes van a tratar de lograr con la campaña que van a implementar. ¿Y por qué este tipo de objetivo se está bajando mucho más a duro en digital que en lo que es el mundo offline? Porque nosotros acá tenemos data para lo que se les ocurra. Hay KPIs en cada plataforma digital para tirar al techo. De hecho, tenemos como que hacer una selección real y un recorte de los 500.000 KPIs que están disponibles. Las métricas, no voy a decir KPI. El KPI es lo que me va a decir a mí si estoy yendo bien o no en mi estrategia. La métrica es la data que me va a estar mostrando la plataforma, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo lo que quiero es trabajar a cómo nosotros deberíamos definir este objetivo, en el cual, por ejemplo, yo lo que quiero decir es, quiero aumentar la cantidad de clientes potenciales, eso significa un lead calificado, de 300 a 3.000 en un periodo de 6 meses con la creación de 5 nuevas ofertas de contenido. ¿Sí? Yo acá estoy definiendo mi objetivo para mi campaña digital, que después vamos a ver si esa campaña digital la vamos a lograr con activos propios, compartidos, pagos o earn, ¿sí? Entonces, es específico porque yo estoy definiendo que quiero aumentar la cantidad de clientes potenciales. Es medible porque estoy diciendo quiero pasar de 300 a 3.000 y la plataforma me va a dar ese dato, ¿sí? Es alcanzable porque le estoy diciendo cómo lo vamos a lograr. En este caso es con la creación de 5 nuevas ofertas de contenido o de producto o de lo que ustedes quieran. Es relevante porque está totalmente atado a mi objetivo de venta, o sea, esos 3.000 clientes potenciales claramente va a tener un impacto en lo que yo estoy buscando a nivel de venta, y es en un momento de tiempo determinado. Yo le estoy dando un periodo de 6 meses para poder lograrlo, ¿sí? Esto es lo más difícil. Cada vez que yo entro en una campaña, esto es lo que más me cuesta del lado del cliente me lo definan, porque están tan acostumbrados a que en el mundo offline no había tanta información, que eran objetivos muy vagos. Y digamos, poder medir esto a posteriori costaban estudios carísimos. Entonces, esto fue uno de los grandes cambios en términos de disrupción digital, en el cual en digital tienen muchísima información que les va a poder moverse, iterar y basarse en eso, ¿sí? Esto es lo que les mencionaba recién, del tema de los indicadores de rendimiento o el KPI. El KPI es Key Performance Indicator, es un indicador de performance. Entonces, una vez definido mi objetivo, yo tengo que buscar estas métricas que va a ser un KPI, van a ser una métrica exitosa de si yo estoy haciendo bien o mal las cosas. Defino 10 KPIs en este tablero de comando digital, o sea, es el tablero de comando que vieron probablemente en alguna materia de administración general o administración financiera, la vuelco también a digital. Una vez que establecí, por ejemplo, que mis KPIs van a ser la tasa de conversión, mi valor medio de ticket, el valor promedio de visitas, si tengo fidelización de los clientes en un X porcentaje, cuál es mi costo por contacto, cuál es mi porcentaje de visitantes nuevos, cuál es la tasa de rebote o tiempo medio en el sitio. Estos son KPIs muy orientados a tener un sitio web. Si yo no tuviera sitio web y tengo redes sociales, probablemente estos KPIs cambien. Entonces, definido mi KPI, voy a ver si la plataforma me da ese dato y empiezo a recolectar los datos. Obviamente empezamos a tener series de datos mensuales, diarios, quincenales, el corte de fechas que ustedes quieran para ir viendo si hay una evolución. Se analizan esos datos y en función de ese análisis lo que se hacen son implementaciones de cambio. Todas las empresas en digital que tienen muy orientados a algo que se llama performance, en general tienen este flow mensual. Es decir, defino los objetivos, baso en los KPIs que van a estar medianamente estables, recolecto datos, analizo, implemento cambios para el mes siguiente, ¿sí? Y están todo el tiempo ajustando en esto que les había mencionado de, digamos, estas empresas maestros de digital que están todo el tiempo viendo dónde está la optimización, ¿sí? Y me parece que voy a cierro acá para no bombardearlos tanto porque creo que fui rápido y los pasé por varios temas. No sé si hay dudas. Los escucho ahora. Tienen 5 minutos. ¿Qué cosas se llevan? ¿Qué cosas les impactó? ¿Qué no sabían? ¿Alguien que quiera dar feedback? Es muy difícil dar clases en entornos digitales, así que prendan sus camaritas y anímense a hablar que nadie muerde. Qué loco, de a uno. Vamos. Bueno, yo estoy re sorprendida, es un montón, es un montón. Estaba por preguntar si entra al parcial.
Es un montón. Entra al parcial y hay mucha bibliografía, así que hagan una selección de temas de qué es lo que consideran que fue lo más importante. Siempre un par de preguntas entran seguro. Y siempre cambia la pregunta, así que, porque le digo a Alex, che, tirame preguntas de los temas de las 2 clases. Me tira como 10, 15 y elijo un par. Si bien toda la bibliografía no es obligatoria, por lo menos los temas que dio Alex y que explicó en los slides, que estén más o menos. Aparte, fíjense, si ustedes la escuchan a Alex, fíjense que esto es importante, les dice, y les explica los temas de ese slide. Después va hablando un montón de tiempo y le dice, este tema es importante. Anoten. Bueno, si fuera, yo sé que volé, igual van a tener la presentación, no se preocupen, van a tener toda la bibliografía. Anótenlo y pongan la crucecita, importante, importante, importante. Saben que no somos malos para preguntar cosas así estrambóticas, así que... Pero por lo menos lean. Así cuando usted la pregunta, ¿de dónde carajo era esto? Ah, era acá, fue la primera clase de Ale, fue la segunda. Yo solo les voy a decir algo más que nada por una cuestión de abrirles la cabeza. Una de las bibliografías que no dejaría de leer es el caso de Amazon. Ese, léanlo, porque hace a cómo está toda la industria ahora. O sea, pueden no saber el modelo peso, sinceramente, pero necesito que se lleven el modelo de Amazon, ¿sí? O sea, ese es verdaderamente disruptivo, lo que rompió, digamos. Es el norte que estamos todos viendo a ver cuál va a ser el siguiente caso. La próxima movida. La próxima movida, o sea, es imbatible. Si es muy largo, estamos al horno, porque nos quedan apenas 15 días. No va para el parcial, no va para el parcial porque no está en el programa. No. El programa oficial no está, no lo podemos tomar, pero es como una... por favor, léanlo si le interesa marketing, o si no le interesa marketing, porque es el cambio de nuestra disciplina. Digamos, en la FOCO hay una maestría de gestión de datos. ¿Qué pasa generalmente con los conocimientos nuevos? Primero van a papers, después se consolidan en cursos de posgrados o cursos fuera de programa, después aparecen especializaciones, aparecen maestrías, y después muchos de esos conocimientos van a grado. Como la velocidad de esto es muy rápida, léanla por una cuestión de, digamos, si dentro de un tiempito van a ser licenciados en administración, tienen que saber estas cosas. No es solamente por marketing digital o por la clase de Alex de hoy o del jueves que viene. Lo que voy a hacer, yo lo tengo, el libro, lo voy a subir como en una unidad separada, como otros recursos. No me acuerdo si yo ya la había abierto para otra cosa. La voy a poner unidad, o otros recursos, ahí voy a subir el libro for. Profe, sí, ese libro, léanlo entero, o sea, además del caso de Amazon, está en tecnología dura como Apple y está en los grandes como es Google y Facebook. Léanlo, es muy bueno, pero porque además hoy digital es transversal a cualquier empresa. Entonces, es muy probable que en los próximos 5 años a ustedes les toque pasar por algún proyecto de digitalización en los próximos laburos. Así que por eso es que digo, es una lástima que a nivel académico no lo podemos incorporar dentro de los programas porque el ritmo de velocidad hace que la bibliografía no soporte, digamos, la actualización, que es un poco lo que ha pasado muchas veces en la carrera de ingeniería, pero tienen que estar actualizándose porque sobre todo ahora en pandemia esto estalló. Entonces, yo trabajo en un banco y el proceso que por ahí estaba, no sé, programado de acá a 2 años, se adelantó en meses. Y cuando hablabas de Estados Unidos y de la confianza, y este último tiempo es terrible, los casos de fraude y de estafa digital, y que nos pasa a nosotros. Bien, lo que le pasa a usted, y a mí también me ha pasado como empleada del banco, lo único que los dejé hablar hasta finalizar el proceso y cortarles, pero digo, tanto del lado del cliente como de los clientes internos en la empresa, el banco hizo un giro de 360 grados, o sea, ¿sí? Nada, todo, muy pocas cosas quedan. De hecho, los puestos se están migrando a puestos digitales, con puestos online, y las sucursales están vacías. No viene la gente al banco. No.
Así que nada. Por eso digo, sinceramente, y esto estoy hablando de trabajando en una empresa hace 3 años, de una de las más grandes tecnológicas, la transformación digital, la aceleración que se dio en el último año por pandemia, o sea, yo prácticamente no he parado de trabajar porque fue infernal, o sea, no paramos. Entonces, piensen por eso digo, esto es algo que por ahí está despuntando recién ahora, pero vino para quedarse, no es un modo. O sea, y más con que el efecto de pandemia recién vamos a estar viendo en 2, 3 años. O sea que todavía, más allá de vacunas y demás, o sea, como el escenario de ocurrencia es como que hay muchas cosas que no se van a volver a los procesos o las conductas que teníamos previo a pandemia. Por lo menos esas son las estimaciones que se están haciendo a nivel global. Así que yo les diría un tema de, más allá de que pasaron por esta materia y que es una materia más de la carrera, son esas bibliografías que les decir, vale la pena leerlo, porque les va a abrir la cabeza a un montón de cosas que están por pasar. Y si no, hay un montón de, no me voy a meter tanto en el dato duro de la materia de data mining, pero vean Black Mirror, ya muchos de esos capítulos de Black Mirror ya son totalmente vigentes, actuales de cosas que están pasando. Obviamente hay otros que juegan un poco con lo futurista, pero véanlos porque habla sobre qué es lo que nos está pasando ahora, cómo, digamos, en algún punto hay todo un debate a nivel de privacidad, hasta dónde se pueden meter, hasta dónde no se pueden meter, qué es lo que hacen con nuestros datos. Yo soy una fuerte advocate del respeto a la privacidad de los datos de las personas, o sea, de lo que fue la implementación de la ley de protección de datos de Europa. Entonces, nada, sepan eso, sepan que existe, sepan de que uno tiene la gestión de datos de cada aplicación que no. O sea, yo fui una de las pocas que se plantó cuando fue la aplicación de Cuidé, decir, esto está vulnerando fuertemente todo lo que son los datos personales en términos de salud con este tipo de aplicación, a pesar de que todos decían, no, bueno, sí, bueno, esto no es Corea, o sea, hay un límite. Así que nada, hay que tener también conocimiento de todo lo que está pasando para plantarse. Y digital es algo, o sea, adáptenlo, ámenlo, odienlo, pero vino para quedarse y no va a cambiar. Así que nada, aprendan a amarlo, no queda otra. Digamos, si a los que les yo todavía le doy espacio a que sean advocates. Siempre necesitamos los rebeldes que no tienen que querer la tecnología. Así que déjamelos ahí. Esa película que habla de todo, de las redes sociales, que no me acuerdo, es más un documental que una película. Y habla gente que labura en Facebook, que trabajó en un montón de... Sí, está muy bueno. El adentro de todo. Más privado. Como un holograma que muestran cómo nos tienen... Sí, el de Google. Cerrás todo. Se llama así, nada es privado. Está en Netflix. Hay varios. A ver, como todo, hay cosas que están un poco llevadas al extremo, sobre todo en sus ¿cómo se llama? El holograma que generan. Pero bueno, es como también son recursos que se tienen para que la gente entienda un poco cosas que de repente son muy duras de programación, así que les doy sangüí que tomen eso. Pero vean, o sea, es como... inspírense, entiendan qué es lo que está pasando detrás, el rol importante que estamos teniendo en el que esto tiene absolutamente toda nuestra vida, literal. Y no solo tiene nuestra vida, tiene casi toda nuestra atención. Entonces, ¿qué dejamos de hacer por esto? O sea, yo soy, y José lo sabe, porque me conoce hace muchos años, soy no corta, yo estoy enchufada 24/7 y así también tengo el cerebro medio limado a esta altura de la vida. Pero dense también espacio de quién está dominando a qué cosas. Si nosotros dominamos a esto, lo usamos como una herramienta o esto nos está dominando a nosotros, ¿no? Así que nada, era un poco eso. Tengo que volver a otra clase ahora. Un gusto estar compartiendo este espacio. Nos queda la siguiente. Perdón que volé, pero era mucho material para las 2 clases que tenemos. Así que nada, después José les va a estar alcanzando la presentación y la bibliografía para los que quieran leer. Obviamente, siempre hay alguna pregunta de la presentación, no necesariamente tienen que leer toda la bibliografía, pero hay alguna pregunta de la presentación. Así que nada. Gracias. ¿Sí? Los veo el jueves que viene. Bueno, muchas gracias. Buen fin de... Gracias.